¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Juan Pablo Ramos y esta es la clase invertida referente a productos vectoriales. En general vamos a distinguir dos tipos de productos vectoriales, el producto punto y el producto cruz. Consideremos dos vectores arbitrarios, el vector A y el vector B. El producto punto entre ellos se denota con un punto, de ahí viene su nombre, entre los vectores A y B, y se calcula a través del producto entre sus magnitudes y el coseno del ángulo que forman entre ellos, en este caso llamado teta. Fíjense que es importante señalar que, dado que es el producto entre sus magnitudes y el coseno, el resultado del producto punto entre dos vectores es una cantidad escalar. Esto quiere decir que puede tomar tanto valores positivos como valores negativos. En el caso de que el producto punto entre los vectores A y B nos dé positivo, esto significa entonces que el ángulo que se forma entre ellos está ubicado entre 0 y 90 grados. En el caso en que el producto punto nos dé negativo, es sinónimo de que entonces el ángulo entre los vectores es un ángulo mayor a 90 y menor que 180 grados. Y en el caso particular en que el producto punto entre dos vectores nos dé 0, es sinónimo de que el ángulo entre los dos vectores es de 90 grados. Entonces siempre podemos decir que si el producto punto entre dos vectores es 0, es sinónimo de que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. O bien, si tenemos dos vectores que sabemos que son perpendiculares entre sí, entonces el producto punto entre ellos es nulo. Ahora veamos cómo aplicar esta definición a los vectores unitarios cartesianos, a los vectores i, j y k. En este caso deben pensar que el vector i es un vector horizontal, horizontal a la pantalla. En este caso j es un vector vertical, vertical a la pantalla, y en este caso k es un vector perpendicular que sale de la pantalla. Recordemos que cada uno de ellos tiene magnitud 1. Entonces, ocupando la definición de producto punto, el producto punto entre un vector consigo mismo es su magnitud, digamos, al cuadrado, y por supuesto el ángulo que forma el vector consigo mismo es 0. Por tanto, en este caso entendemos que el producto punto entre i e i es simplemente 1. Y esto, por supuesto, también se puede extender al resto de los vectores unitarios de la base. Y también del hecho de que dos vectores unitarios, en este caso i y j, son vectores perpendiculares, entendemos que el producto punto entre ellos es simplemente 0. Y por supuesto también es extendible al resto de los productos. Si tomamos esto en consideración y escribimos el vector a y el vector b en sus componentes escalares y en términos de los vectores unitarios i, j y k, entonces nosotros podríamos realizar distributivamente en la multiplicación entre el vector A, producto punto con el vector B, y entendemos entonces que el cálculo se realizaría multiplicando componente a componente cada uno de estos resultados. Además, es importante mencionar que el producto punto tiene la propiedad conmutativa, y además el producto punto también satisface la propiedad distributiva. Ahora vamos a estudiar el producto cruz. De nuevo vamos a considerar dos vectores arbitrarios, el vector A y el vector B, y que forman entre sí un ángulo θ. El producto cruz entre los vectores A y B lo vamos a denotar con una cruz entre ellos. Y la principal característica de este producto es que entrega como resultado un nuevo vector, un vector que es perpendicular tanto al vector A como al vector B. La magnitud del vector resultante de un producto cruz la podemos calcular como la multiplicación entre las magnitudes de los vectores A y B y el seno del ángulo que existe entre ellos. De acá entonces podemos interpretar de que la magnitud de un producto cruz será mayor que 0 en los casos que sea no nulo. Y en el caso en que la magnitud nos dé un valor nulo, un valor 0, esto significará entonces que el ángulo formado entre los vectores es de 0 grados o de 180 grados. Es decir, el vector A tenga la misma dirección que el vector B, o bien el vector A tenga la dirección opuesta al vector B. En este caso vamos a hablar de que si el producto cruz entre dos vectores es 0, entonces ambos vectores son paralelos. Entonces, recordemos que hasta ahora el producto cruz entre vectores nos da un vector, y por supuesto un vector sigue teniendo dos características principales: su magnitud,
que ya aprendimos cómo calcularla, y su dirección, que en este caso la hemos atribuido a partir de un vector unitario en su dirección. Para determinar la dirección del vector resultante, vamos a utilizar lo que nosotros denominamos la regla de la mano derecha. Imaginemos el plano que está conformado por los vectores A y B. En este caso hemos ejemplificado en un plano que ustedes pueden imaginar como horizontal, por ejemplo, como la mesa, que ustedes en este momento a lo mejor tienen sus utensilios apoyados, y un cierto ángulo entre ellos. En este caso, el primer vector que participa en el producto es el vector A. La regla de la mano derecha consiste en que vamos a poner la mano, como en la forma mostrada en la figura, y vamos a hacer que la mano coincida con la dirección del primer vector que participa en el producto. Luego, entonces, con el movimiento de la palma, en el sentido en que se pueda cerrar la mano, vamos a acercarnos al segundo vector que participa en el producto, a la dirección del segundo vector que participa en el producto, de esta forma. Una vez realizado el movimiento, lo que nosotros debemos interpretar es la dirección del dedo pulgar. En este caso, queda apuntando hacia arriba. Eso me indica entonces que la dirección del vector A cruz B es hacia arriba en este caso, perpendicular al plano formado por los vectores A y B. En términos prácticos, entonces, este vector se encuentra ubicado geométricamente, podemos trasladarlo geométricamente hasta ese punto, y evidentemente este vector rojo, el vector A cruz B, es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Entonces veamos cómo es el producto cruz ahora entre los vectores unitarios cartesianos. Ocupando la definición, entonces entendemos que el producto cruz entre dos vectores unitarios nos va a entregar un vector también unitario. Y usando la regla de la mano derecha, interpretamos cuál es la dirección del vector unitario correspondiente. En este caso, por ejemplo, el vector I cruz J correspondería a realizar la regla de la mano derecha entre la posición horizontal y la posición vertical del vector I y J. Eso nos va a dejar como resultado, si ustedes hacen el ejercicio en este momento, que la mano se va a cerrar en un sentido en el cual el dedo pulgar queda apuntando hacia afuera de la pantalla, que correspondería al vector K. De esta forma, entonces, podemos realizar de igual manera los productos J cruz K, que entregarán como resultado el vector I, y el vector K cruz I, que entregará como resultado el vector J. ¿Ok? Por supuesto, el producto cruz entre iguales vectores, I cruz I, J cruz J y K cruz K, nos entrega el vector nulo. Es decir, el producto cruz entre un vector consigo mismo es 0. Entonces, recordemos nuestros dos vectores arbitrarios. En este caso, si ocupamos la regla de la mano derecha, vamos a encontrar que existen en realidad dos direcciones posibles para un vector que sea perpendicular tanto a A como a B. De acuerdo a la regla de la mano derecha, entonces cuando realicemos el producto A cruz B, en este caso si A y B forman el plano donde se encuentra la pantalla, entenderemos que el vector A cruz B sale de la pantalla. Mientras que el otro vector, si realizamos la operación con el B cruz A, sería un vector que tendría igual magnitud, pero dirección opuesta. Por tanto, el producto cruz es anticonmutativo, es decir, A cruz B es igual a menos B cruz A. Y además, el producto cruz satisface la propiedad distributiva. Si tomamos todo esto en consideración y escribimos nuevamente el vector A y el vector B en términos de sus componentes escalares y de los vectores I, J y K, entonces podríamos realizar el producto, y en términos de las componentes de los vectores A y B, el producto cruz entre ellos se expresa de la forma mostrada en la presentación. Bien, eso ha sido la clase invertida para productos vectoriales. Hemos revisado las características principales del producto punto y del producto cruz entre vectores.